Ah, justo le ha tocado a Lucas, ya. Vamos, Lucas. Ok, vamos. Bueno, doctor, compañeros, en esta oportunidad vamos a poner lo que es la fisura del labio y paladar. Yo voy a empezar con la primera parte. Siguiente, por favor, Lucas. Bueno, vamos a hablar primero de las generalidades, ¿no? De la fisura del labio, de la embriología, todos. Primero, con la definición. Primero vamos a tener que esta es una malformación craneofacial congénita que se produce por falta de fusión parcial o completa de los procesos faciales embrionarios, ¿no? En este caso, la hendidura oral es la malformación craneofacial más común en el recién nacido. Y va a haber tres tipos principales que son solo labio leporino o fisura del labio leporino con paladar hendido o paladar hendido solo, también conocido como fisura palatina. A ver, primero vamos a parar todo el tema. No existe el labio leporino. Es un término despectivo al 500%. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Ya, no existe labio leporino. Su nombre correcto es labio fisurado. Ya, borre chip, vuelve a reciclar. Ya, ok. Ya, está bien. Bueno, como les decía, ¿no? Los principales tipos van a ser fisura del labio, la fisura del labio, labio fisurado con fisura palatina y fisura palatina sola. En este caso se van a clasificar como unilaterales o bilaterales, ¿no? Y hay la posibilidad de formación de labio y paladar hendido, claro, labio y paladar hendidos, cuando hay un padre afectado que es más o menos de un 4% de, de la prevalencia, ¿no? Obviamente las repercusiones en este tipo de malformaciones van a ir más que todo en la alimentación, ¿no? Porque se van a, o bueno, van a afectar negativamente a la alimentación, a la respiración nasal, alteraciones del crecimiento facial, la fonación, audición, y también pues va a haber compromiso en el desarrollo dental. Además, las personas que van a hacer o que van a tener esta patología van a ser más propensos a padecer caries y obviamente tener enfermedad periodontal, ¿no? Obviamente que también tiene repercusiones tanto en el núcleo familiar como en el entorno social, así que es muy importante, por eso es imprescindible que tanto los padres como el personal de salud pues compartan, ¿no? Lo que es la responsabilidad de iniciar un tratamiento quirúrgico que sea a tiempo y obviamente para corregir pues no esta malformación. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la epidemiología, vamos a ver que la raza o etnia que afecta la prevalencia de la fisura del labio, eh, vamos a tener también que las primeras naciones de Colombia Británica, Canadá, tienen una prevalencia, ¿no? Tiene la mayor prevalencia de lo que es fisura del labio con paladar fisurado, que es más o menos de 30 de cada 100.000 nacimientos, ¿no? Y con respecto a lo que es Estados Unidos, su prevalencia varía bastante con respecto a los indios americanos o nativos de Alaska, que tiene una prevalencia de más o menos de 4.2 y 10.1 por cada 10.000 nacidos, y es más baja, ¿no? En lo que son los afroamericanos, que es pues con una prevalencia de 2.1 a 3.5 de cada 10.000 nacidos. Y obviamente en otras regiones del mundo podemos encontrar también que los asiáticos tienen una prevalencia bastante alta. Bueno, con respecto al Perú, lo que se ha visto, bueno, lo que presenta el Instituto Nacional de Salud del Niño, bueno, junto con médicos voluntarios, ¿no? En lo que se llama la operación Sonrisa, presentan una estadística, ¿no? Que dice que la incidencia de casos de labio y fisura palatina es aproximadamente de 1 por cada 700 nacidos vivos en el Perú, ¿no? Y en las zonas altoandinas, la incidencia de casos es de 1 por cada 800 recién nacidos. Y donde el 25% van a ser de fisura de paladar, el 25% va a ser de fisura del labio fisurado, y el 50% no va a tener ambos. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la embriología, vamos a ver que en el desarrollo craneofacial va a representar pues lo que es una interacción compleja, ¿no? De los patrones celulares, de migración, proliferación y diferenciación, donde gran parte del tejido facial se va a originar pues por migración celular de la cresta neural embrionaria
y se va a regir, bueno, pues claro, se va a regir por genes reguladores estructurales y posicionales. Obviamente, acá el labio leporino, pues con la fisura del labio, con la fisura palatina, pues van a tener diferentes, ¿no? Van a tener diferente información embrionaria. Normalmente, el cierre completo del labio se logra a los 35 días después de la concepción y a medida que se fusionan los procesos mesodérmicos, nasal lateral y nasal medio y el maxilar, la falta de cierre de cualquiera de esos tres sitios que hemos mencionado, nasal lateral, nasal medio nasal, y el maxilar, puede producir una hendidura labial, ya sea unilateral, que va a ser la más común, la bilateral la menos común, y hay una que es mediana, ¿no? Que es bastante rara. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la etiología, vamos a ver que la mayoría de las hendiduras orales no son sindrómicas, van a ser, en este caso, pues va a ser por muchos factores, ¿no? Y sin embargo, los síndromes van a representar aproximadamente el 30% de los casos de fisura del labio con paladar fisurado, y el 50% de los casos va a ser solo de fisura palatina sola. Y bueno, con respecto a los casos no sindrómicos, vamos a ver que la hendidura no sindrómica es un evento genéticamente complejo, ¿no? Donde va a intervenir lo que es el gen con gen y el gen con el medio ambiente. Y con respecto a los factores genéticos, vamos a ver que muchas variantes genéticas, bueno, en otros procesos pueden ser cruciales para el desarrollo del tercio medial, ¿no? Y obviamente esto se va a asociar al desarrollo de las hendiduras. Y también se han identificado más de 30 genes candidatos que pueden contribuir a un porcentaje relativamente pequeño, ¿no? De casos no sindrómicos. Y obviamente entre los genes que se han encontrado, pues tenemos el gen SAT-B2, que está asociado con el factor de transcripción, el SSH, que es también asociado con la holoprosencefalia, y otros genes como el IRF6, que va a ser asociado pues con el síndrome de Van der Waals, que vamos a ver más adelante, ¿no? De qué es, ¿no? Que es una causa sindrómica en este caso. Luego vamos a tener los factores ambientales, y en este caso, pues, la exposición a teratógenos va a contribuir a la fisuración de un feto genéticamente predispuesto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a estos factores ambientales, lo primero que vamos a tener es los medicamentos. Hay algunos medicamentos o clases de medicamentos que se van a reconocer como teratógenos con especificidad para el desarrollo facial medio, ¿no? En esto vamos a tener los agentes anticonvulsivos, como por ejemplo la fenitoína, el valproato de sodio, el topiramato, también otros fármacos como el metrotexate, el ácido fólico, ¿no? Que van a aumentar el riesgo absoluto de una hendidura, ¿no? Después de que se haya sido o haya estado expuesto al fármaco, aunque obviamente esta asociación pues es bastante pequeña. Luego también, aparte de esto, se tiene pues otros, o se mencionan, ¿no? En la literatura otros fármacos como el diazepam, como otros antieméticos como el ondansetron, que no tienen asociaciones significativas en este caso, bueno, en los últimos estudios que se han realizado, pero sí hay una asociación con respecto a las nitrofurantoínas que se asocian más que todo al labio fisurado con paladar fisurado, ¿no? Y en este caso, pues, aumentando la probabilidad claro, aumentando la probabilidad 2 veces más, ¿no? 2.1 veces más en este caso. Siguiente, por favor. El tabaquismo. Bueno, anterior, quédate ahí. Ahora, con el tabaquismo ya es un poco más, ¿no? El tabaquismo materno aumenta la proporción, el riesgo de fisura de labio y paladar en más o menos 1.62 veces, ¿no? Y solo fisura palatina en 1.38 veces. También un proceso teratogénico asociado a esto es la hipoxia, así como un componente del tabaco que va a ser el cadmio. También se ha visto que hay estudios, bueno, con respecto al tabaquismo periconcepcional entre mujeres con un alelo, ¿no? MSX1, que se asocia con un riesgo de 3 veces mayor de tener un hijo con fisura de labio y paladar. Bueno, esto en el estudio que les menciono, ¿no? Y obviamente que hay otros estudios poblacionales internacionales y en la asociación entre la exposición pasiva de humo y la hendidura, bueno, y hendiduras orales, que también pues va a ser asociado, ¿no?
con una proporción de 1.14 veces. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otros, como son las deficiencias de folato o el ácido fólico, que en este caso viene a tener un papel bastante controvertido, ¿no? Porque se dice que el uso materno de ácido fólico se asocia con una reducción del, de la fisura del labio con paladar fisurado de más o menos un 40%, ¿no? De reducción, pero hay una reducción no significativa de lo que es la fisura palatina sola. También pues se ha visto que hay una asociación de la deficiencia de folato con, la, con el labio fisurado y el paladar, que es evidente pues en estudios de medicamentos específicos, ¿no? Que aumentan el riesgo de tener un defecto con un labio fisurado con paladar. En este caso, más que todo a los fármacos que inhiben el ácido fólico, pero obviamente en los estudios que se han realizado, eh, más que todo han sido estudios observacionales, lo cual genera pues preocupación porque puede haber posibles sesgos, ¿no? Y puede haber también en este caso factores de confusión. Ahora, con respecto a la obesidad materna, ahí sí se ha observado que hay un aumento pequeño, ¿no? Que es estadísticamente significativo de varias anomalías, ¿no? Incluidas hendiduras orales. Con respecto a la frecuencia se ha visto, ¿no? Que hay hendidura facial que puede pues, incluir lo que es la fisura del labio solo, fisura del labio más paladar, pero no paladar fisurado. Y en este caso, la secuencia de banda, pues es más que todo relacionado, ¿no? Con amputaciones de extremidades, anillos de constricción, también pueden haber defectos en la pared abdominal, pero también pues se asocia con lo que es las hendiduras faciales. Y con respecto a otros, pues se ha visto que la exposición a otros agentes como infecciones virales, radiación, perturbaciones metabólicas importantes también se asocian con las hendiduras. Pero obviamente en su caso no tienen estudios que respalden fuertemente, ¿no? O si hay estudios, hay otros estudios que también lo contradicen. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en los casos sindrómicos, vamos a ver que los síndromes representan aproximadamente el 30% de los casos de fisura del labio más paladar y el 50% de los casos de fisura palatina sola. Bueno, primero vamos a tener lo que es el síndrome de Van der Waals, que este va a ser un trastorno autosómico dominante y va a ser la forma más común de hendidura sindrómica, ¿no? Que va a representar más o menos del 1 al 2% de los casos. Y obviamente acá la expresión fenotípica puede variar desde las fosas del labio inferior, que a menudo se combinan con una fisura del labio más paladar, o una fisura del labio solo, ¿no? No raramente pues puede tener hendiduras sin fosas. Luego tenemos el síndrome de Stickler, que esta viene a ser una artroftalmopatía hereditaria, que también va a ser un trastorno autosómico dominante que se va a caracterizar por facies planas, miopía, y en este caso también pueden aparecer lo que son las hendiduras del paladar duro o blando, ¿no? También puede haber bifurcación en lo que es la úvula. Luego tenemos la delección del cromosoma 22q11, donde habla de la pérdida submicroscópica, ¿no? Del material en esta parte de la región del cromosoma. Y esto está más de todo asociado con el síndrome de George. Acá también vamos a ver, ¿no? Los que son la fisura de paladar solo, también tienen algunos defectos cardíacos como truncales, hipoplasia tímica, entre otros, ¿no? Otro que tenemos el síndrome oral facial digital, que en este caso va a ser un síndrome que está más ligado al cromosoma X, ¿no? Y en este caso es un síndrome que va a presentar una letalidad bastante en hombres, pues esto sugiere, ¿no? Que hay un sesgo bastante con respecto a las mujeres, ¿no? Y obviamente acá también, pues lo que vamos a ver es que hay pues, fisura de labios medios, ¿no? Fisura también del paladar y anomalías digitales. Y en otros síndromes también importantes que tenemos son el síndrome de Treacher-Collins y el síndrome de SAPP2. Bueno, con respecto al riesgo de recurrencia, esto es muy importante eh, porque el patrón de herencia de las hendiduras orales
en este caso que no son no sindrómicas, no sigue una genética mendeliana, ¿no? Más bien se trata de, pues, de un trastorno multifactorial donde va a tener tanto contribuciones genéticas como ambientales. Pero en este caso, si la presencia de una hendidura oral en uno de los padres, un hijo anterior de la pareja, o los antecedentes familiares, o hay antecedentes familiares, se tienen que hacer ciertas evaluaciones, en este caso para ver cuál es el riesgo, ¿no? Para predecir el riesgo de recurrencia. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la determinación de una posible microforma familiar, ¿no? Acá va a entrar bastante en lo que es el síndrome de Van der Hoede, que en este caso pues puede ser una microforma, ¿no? Que puede presentarse, bueno, puede manifestarse con el labio fisurado. También tenemos que hacer la delimitación de lo que es la fisura del labio con paladar fisurado o fisura palatina sola. Porque también en este caso se ha visto pues que las personas que tienen un familiar de primer grado pues tienen una bastante incidencia, ¿no? En lo que es esta enfermedad, o tienen más riesgo de esta enfermedad. También tenemos que ver lo que es la presencia de un posible síndrome. Esto se tiene que hacer pues una consulta con un genetista clínico, ¿no? Obviamente donde se tiene que obtener pues un buen historial médico para realizar pues un examen de dismorfología y sugerir pues pruebas de diagnóstico adecuadas, ¿no? Para así evitar esos casos. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver un estudio de factores asociados de fisura labial o iopalatina en recién nacidos en un hospital público peruano, ¿no? De tercer nivel de atención. Y en este caso lo que vamos a ver es que el antecedente familiar aumenta pues de 14.52 veces más, ¿no? El riesgo de tener una fisura del labio o fisura palatina. También la enfermedad crónica va a aumentar el riesgo en 3.81 veces y la edad materna mayor de 35 años en 6.85 veces, ¿no? Esto es en el Perú. Y también, pues, es importante acá la edad gestacional, que en este caso, pues, si tiene elevado peso al nacer o bajo peso al nacer, pues va a influir también, ¿no? Con una incidencia de 9.6 veces más de, de probabilidad, ¿no? De que tenga fisura del labio más paladar. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la clasificación, vamos a ver que esta es una enfermedad bastante compleja, ¿no? Como venimos diciendo, y obviamente ha habido muchas formas de clasificarse, ¿no? Bueno, esta clasificación que vamos a mostrar es propuesta por el doctor Víctor Beau, donde primero vamos a hablar de las anomalías del labio, ¿no? Primero, pues el labio hendido completo es cuando no ha habido una fusión del proceso maxilar superior con el filtrum labial y el piso de la nariz no se ha formado. Vamos a tener el labio hendido incompleto cuando hay fusión parcial del proceso maxilar con el filtrum labial y el piso de la nariz está cerrado, ¿no? Pero el músculo orbicular de los labios no está debidamente orientado en forma circular. También tenemos el labio hendido cicatricial, que es cuando hay fusión completa del proceso maxilar con el filtrum labial, pero hay una pequeña hendidura en forma de cicatriz en el rollo rojo labial, ¿no? Luego tenemos el labio hendido bilateral cuando no hay fusión del filtrum labial con los dos procesos maxilares superiores. Siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico. Si bien esta es una enfermedad, obviamente que su diagnóstico es con suma facilidad, eh, en este caso el abordaje terapéutico tiene que ser inmediato, ¿no? Y si no se corrige esta malformación congénita, el paciente puede presentar, pues, puede presentar cuadros que se van a caracterizar primero por disfagia, porque no se va a poder sellar, ¿no? Lo que es la cavidad oral. Por lo tanto, va a producir un efecto de vacío y va a afectar lo que es la succión y deglución. Esto especialmente en los niños que tienen fisura palatina, porque no van a poder generar la presión negativa suficiente para poder ingerir los líquidos, ¿no? Y obviamente esto pues puede llevar a algunas consecuencias como que a los pacientes les cueste subir de peso y tengan problemas pues con crecimiento fisiológico. Luego tenemos las otitis recurrentes e hipoacusia de transmisión, que en este caso pues la malformación se va a ver alterada en la formación de la trompa de Eustaquio, ¿no?
condicionando el drenaje del oído medio, lo cual evita, en este caso, que haya una transmisión adecuada del sonido hacia el oído interno que va a generar hipoacusia y a su vez va a propiciar lo que son infecciones a repetición, ¿no? Lo que son las otitis medias recurrentes. Luego tenemos la agenesia, fisura o duplicación de los incisivos del maxilar, obviamente debido a la misma malformación. Tenemos la ausencia del nasal, que va pues propiciar una cavidad adecuada para la transmisión oral de la voz, ¿no? También tenemos lo que son los desalineamientos de las dentales. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que esta enfermedad, digo, esta malformación congénita, va a tener un diagnóstico meramente clínico, ¿no? Que se va a realizar al momento del nacimiento y obviamente va a tener ciertas características, como por ejemplo va a haber la desviación del filtrum respecto al eje vertical de la cara del paciente, que se va a orientar, ¿no? Hacia la narina alterada y la punta de la nariz se va a abocar pues hacia el lado que no se encuentra afectado. También vamos a ver alteraciones con respecto a las fibras de los músculos orbiculares, labio, que clínicamente pues se van a, bueno, del lado sano pues se van a quedar en el mismo lugar, ¿no? Pero del lado afectado se van a dirigir hacia, van a terminar pues en la región del ala de la nariz. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener lo que es el diagnóstico prenatal. En este caso vamos a tener ciertos beneficios, ¿no? Obviamente el diagnóstico prenatal de una hendidura oral puede aumentar la posibilidad de identificar algunos síndromes, ¿no? Y obviamente va a proporcionar el tiempo para que los padres aprendan y se adapten, ¿no? A esta, se puede decir, anomalía facial, de manera que puedan prepararse para las necesidades de su descendencia, ¿no? Y hacer arreglos, obviamente, para la transferencia a un centro con mayor o con mejor atención prenatal, ¿no? Y también, pues, en algunos casos, bueno, la bibliografía menciona que se puede interrumpir el embarazo. Bueno, con respecto a la anterior, por favor. Bueno, con respecto a los hallazgos ecográficos, vamos a ver que primero la ecografía se realiza, ¿no? de manera rutinaria y obviamente esto va a ser parte de la evaluación, claro, va a ser una evaluación obstétrico estándar, ¿no? Donde en el segundo trimestre las imágenes del ultrasonido fetal pues van, más que todo en la vista coronaria y en los planos axiales, van a ser óptimas para la visualización del labio y del paladar. También vamos a ver que la evaluación del labio superior, pues es lo importante, ¿no? Porque si hay una discordancia o hay una alteración en esto, pues obviamente indicaría que el paciente tiene un labio fisurado. Ahora, también es importante lo que es el ultrasonido en 3D, donde se puede ver, ¿no? Lo que son la fisura del labio, pero va a haber ciertos problemas con esas técnicas, porque, por ejemplo, lo que es las fisuras palatinas no se van a poder diagnosticar de manera adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la gestión del recién nacido, vamos a ver que la identificación de un feto con hendidura bucal no debe alterar, ¿no? Lo que es la atención de la madre antes o durante el parto. Y el enfoque inicial de la atención del recién nacido después del parto es la evaluación de las vías respiratorias y la capacidad de succión del bebé, ¿no? Y obviamente los lactantes solo con fisura del labio y sin anomalías del paladar, a menudo pues pueden alimentarse con un biberón o pecho sin dispositivos especiales. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, los pacientes que tienen la fisura palatina, por ese problema de no generar la suficiente presión negativa, van a tener esos problemas y ahí sí van a requerir pues dispositivos especiales. El siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento, vamos a ver que la finalidad del abordaje terapéutico de esta malformación es proporcionar al paciente, primero, pues una capacidad óptima para la dilución y succión. Tiene que mejorar, obviamente esto para mejorar el desarrollo del lenguaje y obtener pues un resultado estético beneficioso que no le genere problemas sociales, ¿no? También tenemos que el abordaje quirúrgico se va a realizar en 3 tiempos, pero primero de esto se tiene que hacer pues un abordaje multidisciplinario donde pues no solo va
actuar lo que es el cirujano plástico, ¿no? También pues tiene que ver el odontólogo, los psicólogos, el pediatra, neurología, etcétera, porque también esta patología viene asociada a muchas enfermedades. Así que primero lo que se hace, pues durante los primeros 3 a 6 meses de la vida, pues se aborda lo que es la reconstrucción del labio afectado, ¿no? Obviamente esto lo vamos a detallar un poco más adelante. Posteriormente en el año se aborda lo que es la reconstrucción del paladar, que se va a hacer más o menos entre los 9 y 12 meses, y en algunos casos se van a efectuar cirugías de seguimiento entre los 2 a 21 años. Esto más que todo porque los problemas, o bueno, lo que se ha visto es que al momento de la cirugía puede, pues, el labio puede tener una forma, ¿no? Ya una forma buena, pero con respecto al desarrollo del bebé y esa cicatriz que va a estar tensando, pues puede generar que, digamos, la nariz se aplane, ¿no? O que un ala, pues, esté más hundido que otro, o que el labio sea muy delgado, o que una parte del labio esté más elevado que el otro. Por eso es que es importante que se hagan estos seguimientos para que, obviamente, en un paciente que tenga entre 18 y 21 años se haga una cirugía plástica que también, que si bien el trabajo es poco, pues, pero va a ser importante, ¿no? Para el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, el protocolo de tratamiento. Lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Lo que dijimos es asegurar una nutrición adecuada, ¿no? Y obviamente tiene que haber una vía respiratoria permeable. Recién ahí es cuando se pone atención a la anomalía facial. Obviamente los intentos para reducir la deformidad facial y establecer las etapas para la reparación quirúrgica del labio empiezan pues con procesos que van a ser conocidos como la ortopedia infantil prequirúrgica, que va a incluir lo que es el procedimiento, bueno, lo que es el moldeamiento nasoalveolar, ¿no? Y en este caso, en este procedimiento de moldeamiento nasoalveolar, pues va a reubicar los segmentos alveolares neonatales y va a aproximar los elementos del labio y va a aplicar tensión sobre los componentes nasales deficientes, ¿no? De esta manera que va a cambiar pues la morfología de una hendidura completa a una hendidura incompleta, ¿no? Que va a ser más estrecha. Y es justamente lo que vemos en la imagen. Primero, en la imagen A, pues vamos a ver un paciente, o una paciente con un labio hendido completo, ¿no? Y en la imagen B vamos a ver que ya se está usando ya la ortopedia infantil prequirúrgica, donde se aproximan el labio, ¿no? En la tercera imagen vamos a ver pues que el aspecto preoperatorio después del moldeamiento nasoalveolar y antes de la reparación del labio y nariz. Luego en la imagen D pues vemos, ¿no?, el aspecto frontal después de la recuperación bueno, después de la reparación de la hendidura del labio y de la nariz, ¿no? Y obviamente en la imagen E pues vamos a ver una vista en posición de olfateo. Siguiente, por favor. Eh, bueno, primero vamos a ver cómo es la reconstrucción del labio unilateral. En este caso, el labio fisurado unilateral, por lo común, pues se asocia a deformidad nasal, ¿no? Y en este caso, la deformidad nasal eh, del labio hendido incluye pues el desplazamiento de manera lateral, inferior y posterior del cartílago del ala de la nariz. Y esto va a ocasionar deficiencia y creación de una hendidura en el esqueleto subyacente, ¿no? Así como una acción sin oposición del músculo orbicular que va a estar pues insertado de manera normal en la base del ala de la nariz, como hemos estado mencionando anteriormente. Y obviamente el objetivo de esto es pues eh, nivelar lo que es el arco de Cupido y reconstruir lo que es el filtrum central del ano, el filtrum no central del labio, de manera que esta puede estar pues en el medio, ¿no? Y obviamente se tiene que colocar la incisión pues, y la cicatriz. Obviamente esta reparación quirúrgica se va a llevar a cabo bajo anestesia general y, y local, ¿no?, que contenga adrenalina. Y el procedimiento más importante en este caso va a ser el procedimiento de rotación y avance, ¿no? Porque obviamente las técnicas que se puedan usar pues son derivadas de este procedimiento de rotación y avance, ¿no?, que ha sido difundido por Miller. Y en este caso lo que vamos a ver
es que va a rotar la subunidad del filtrum del labio central, atrás, atrás, atrás. Ya, ahí quédate. Y va a ser, pues, ¿no? Que el defecto creado, pues, se vaya de manera caudal, ¿no? O haya una rotación caudal del filtro. Y obviamente esta operación, pues, se puede acompañar, ¿no? Con lo que es una gingivoperioplastia, donde se va a reparar, ¿no? Algunas, bueno, otras estructuras que puedan estar afectadas. Bueno, en el siguiente, pon la siguiente, vamos a explicar mejor ahí. Bueno, en este caso vamos a ver un video de la doctora Angélica Paulos, donde presenta esquemáticamente lo que es la cirugía de un labio palatal, de una fisura del labio unilateral, ¿no? Bien, primero vamos a ver que acá, pues, lo que primero se necesita la ortopedia, ¿no? Que va a unir esos segmentos, como dijimos antes, esos segmentos del labio, la encía, la nariz, se tiene que corregir, y obviamente los segmentos, lo que se tiene que corregir, pues es el labio, la nariz y la encía. Obviamente la encía se tiene que aproximar siempre y cuando esté muy junta. Ahora, también tiene que haber una corrección de los cartílagos nasales para que tenga una buena nariz. Y estos trazos que se ven son los trazos que se van a realizar, no las incisiones que se van a realizar. Obviamente con esas estrechamientos, obviamente en zigzag, así, para que de esa manera se pueda amoldar bien el labio, ¿no? Y pueda, pues, pueda compensar el déficit de volumen, ¿no? Y la altura del labio. Obviamente en esta imagen lo que estamos viendo es el músculo orbicular, ¿no? Ya ha realizado el trazo, ya ha realizado la sección. Siga reproduciendo, por favor. Ya reproduce. Y obviamente acá vamos a tener que, se están marcando, ¿no? Lo que son los cartílagos nasales y se tienen que ya pues, posicionar con puntos que son temporales y se tiene que hacer una incisión debajo del labio que va a arrastrar lo que es el labio, el ala de la nariz y la encía, ¿no? Hacia la línea media con una sutura, como vemos, ¿no? Que se pone una sutura que va a aproximar el ala de la nariz, el labio y la encía, pues hacia la línea media. Y obviamente lo mismo también se puede hacer con las encías, ¿no? Donde se tiene que realizar pues ciertas incisiones, de manera que después de las incisiones se puedan realizar las suturas, ¿no? Como vemos acá, que las suturas ya están ya realizadas y obviamente lo único que falta unir en este caso viene a ser el músculo orbicular, la parte del bermellón del labio y la piel, ¿no? Obviamente ya acá ya vemos, ¿no? Cómo está la, la reconstrucción del labio terminada y obviamente vemos que tiene ese zigzag, ¿no? Y obviamente eso es para, como dijimos, para acomodar el volumen, ¿no? Y que la altura del labio pues esté bastante eh, concordante con lo que es la forma del labio, ¿no? Normal. Y obviamente los problemas que puede tener esto acá es, digamos, una mala cicatrización que se puede corregir con terapia o crecimientos pues anormales, ¿no? Eh, que se van a restaurar más adelante, ¿no? Viendo cómo se desarrolla todavía. Al siguiente, por favor. Bueno, con respecto al labio hendido bilateral, vamos a ver que el elemento central del labio, conocido como prolabio, está separado, ¿no? Por completo del resto del labio. Vamos a ver que esa porción central que está sola, pues se conoce como prolabio. Y obviamente acá va a ser muy importante ese procedimiento del PSIO, ¿no? Que es una etapa muy importante en su reparación para la cirugía definitiva del labio y de la nariz, ¿no? Para separar lo que es el premaxilar en el arco maxilar y reubicar pues, los elementos del labio y estirar la columna rudimentaria que está ahí, que viene a ser pues, ¿no? La parte inferior a la punta de la nariz. Obviamente las reparaciones bilaterales de hendiduras labiales y nasales a menudo son versiones, ¿no? De las reparaciones de la línea media, que son, bueno, donde la técnica realizada en este caso es la técnica de Mulliken, ¿no? Que vamos a ver, pues en la siguiente diapositiva también vamos a ver otras imágenes. Reprodúcelo, por favor. En este caso también vamos a ver, ¿no? Lo que es la reconstrucción, o bueno, la cirugía de un labio hendido bilateral, donde principalmente tenemos que unir, pues, ¿no? Los dos segmentos. En este caso, eh,
el prolabio vamos a tener que unir lo que son eh, vamos a tener que unir lo que es los dos segmentos del labio, ¿no? Que están al costado, también de manera que pueda desviarse también la nariz hacia la parte central, ¿no? Para poder formar y ahí. También se tiene que hacer una correcta, claro, una correcta corrección de los cartílagos nasales, y obviamente acá las líneas que aparecen van a ser pues las incisiones que se tienen que realizar para posteriormente unir, ¿no? Que obviamente esto va a desplazar el labio pues hacia la línea media, y ahí van a tener que entrar lo que son las suturas, ¿no? Pero primero se tiene que hacer unas suturas en lo que son los cartílagos nasales, sí, los cartílagos nasales, que como el anterior caso va a ser también temporal, y luego se tiene que hacer esas incisiones en la parte inferior del labio, que va a permitir pues llevar el labio y el músculo orbicular y la nariz pues hacia la línea media, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo, claro, cómo se unen en la línea media por medio de una sutura. Ahí vemos, ¿no? Que el punto que se utiliza para llevar estas estructuras a la línea media, ¿no? Y obviamente acá vemos cómo es cuando ya está suturado, ¿no? Y obviamente lo único que falta acá también es el unir pues lo que es el músculo orbicular, y obviamente en las incisiones que se han realizado pues se deja un pedazo de piel que tiene forma de corbata que se lo lleva arriba, ¿no? Que va a servir para posteriormente tapar, ¿no? Eh, eh, lo que es tapar, ¿no? El surco que se forma por encima del labio, y obviamente en este caso también se tienen que corregir o se tienen que quitar las suturas de los cartílagos nasales. Y obviamente acá vamos a ver, ¿no? Cómo queda esta cirugía. Y el problema de esto es que pueden haber pues, cicatrices atróficas, ¿no? Que como se ve en la imagen, puede haber ese tipo de cicatrices, ¿no? Que obviamente con terapia y con cirugías plásticas posteriores pues se pueden corregir, pero obviamente el resultado que queda con estas técnicas pues es bastante bueno, ¿no? Y obviamente se recomienda que todos los pacientes eh, tengan pues o lleven lo que es un conformado nasal, ¿no? Para que la nariz se pueda desarrollar de la manera más correcta y centrada. Siguiente, por favor. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Ya, quedamos ahí en fisura palatina para la siguiente Ok. clase. Fisura palatina para la siguiente clase. Está Ahora, bien. en labio fisurado. Bueno, muchas veces se ha visto, no tenemos una estadística específica en Perú de la cantidad del porcentaje que tengamos. Son estudios que se han hecho así como para aproximar. A nivel mundial es casi muy parecida la incidencia de labios fisurados con paladar, es alta. Sí, evidentemente nosotros lo vemos en las regiones altoandinas, pero también hay en la ciudad, así que no debe llamarnos mucho la atención. Hay que preparar el video, y para la socialización de nuestro material hay que cambiar todas esas palabras del labio leporino, por favor. Sí, sí, doctor, está bien. Ya, listo, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase.